El día de hoy hablaremos sobre el análisis y evaluación del funcionamiento de la prueba de línea del ECDIS. Pero para poder profundizar el tema, debemos primero conocer qué es el sistema de visualización e información de cartas electrónicas o ECDIS. Es conocido como ECDIS por sus siglas en inglés Electronic Chart Display and Information System. Este es un sistema de información geográfica utilizado para la navegación náutica, que cumple con las normas de la Organización Marítima Internacional, como alternativa de las cartas náuticas de papel. El ECDIS es, por lo tanto, el sustituto aceptado por la OMI para para reemplazar a las cartas de papel en los buques sujetos al convenio SOLAS. El propósito principal del ECDIS es ayudar a que la navegación sea más segura, aligerando la carga del trabajo del oficial de guardia. El ECDIS no es una carta náutica electrónica, sino un sistema que permite al usuario acceder de forma electrónica a las cartas náuticas, así como a los datos adicionales necesarios para la planificación de la navegación y para el seguimiento de ruta. Este proporciona información continua sobre la posición y la seguridad de la navegación. El sistema general de alarmas sonoras o visuales cuando la embarcación se encuentra cerca de peligro para la navegación. Para que el ECDIS pueda funcionar a nivel óptimo de servicio al navegante, el ECDIS debe integrar tres componentes para permitir conformar lo que se conoce como la navegación electrónica. Estos tres componentes son elementos indisolublemente integrados. Uno de ellos vendría siendo la carta de navegación electrónica, también conocida como CNE, el posicionamiento de GPS, diferencial del DGPS y el ECDIS. Al hacerle falta uno de ellos, esto impediría el concreto concepto. En el caso de la ausencia del GPS, podría reemplazarse con el desempeño inferior del posicionamiento del GPS absoluto, aceptando tal inferior precisión de 200 metros. No puede faltar la carta de navegación electrónica ni el ECDIS. La figura ilustrada de este concepto donde indica que el encargado de atender la provisión de cada uno. Especialmente relevante es la integración con los sistemas del ECDIS. Son los sistemas del radar y el ARPA. Se debe favorecer la operatividad e integridad de los sistemas, en pro de un manejo óptimo y cómodo para el usuario, sea atendido con un criterio de seguridad. Por lo tanto, es necesario buscar un sistema que ofrezca una información clara y precisa para así dar un mayor entendimiento sin caer en la saturación. Al respecto de esto y debido a la diferente naturaleza de los sistemas de radar o ARPA, que vendría siendo ancho de banda multireflector, movimientos verdaderos, y frente a los sistemas del ECDIS, el rumbo efectivo, posicionamiento absoluto, etc. Parece más conveniente presentar la información de un sistema por separado que integrarla juntamente. En los sistemas de ECDIS también es necesario un control riguroso sobre la integridad, la fiabilidad, el tipo de señal que nos estén dando y la posición del buque sobre la cartografía. Las características del ECDIS. El ECDIS representa un sistema que comprende en el hardware y el software. Generalmente es un ordenador con la capacidad gráfica de alta resolución, pudiendo ser una PC, un sistema operativo de DOS o Windows, o un workstation, que sería una estación de trabajo o un sistema operativo Unix conectado a los equipos de localización como el GPS, Global Position System, el GLONASS o el futuro Galileo, el girocompás, el radar, la corredera, el ARPA, etc. Suministrándole vías interfaz en NMA a la posición constante y la precisa del buque. Igualmente, la pantalla del radar puede ser superpuesta sobre la carga. El software consiste en un sistema de interfaz de usuario U y el llamado kernel ECDIS. El software permite operar y presentar las cartas electrónicas mediante botones virtuales y comandos que permiten efectuar las diversas funciones para la navegación. La carta de navegación electrónica es el dato cartográfico original, usualmente
almacenado en un CD-ROM. Es una base de datos que contiene un formato digital con toda la información geográfica necesaria. Las actualizaciones proporcionadas por los servicios hidrográficos oficiales serán enviados por radiocomunicaciones o por satélite Inmarsat. Algunos estándares según la Organización Hidrográfica Internacional que deben cumplir los ECDI son los siguientes. La función primaria del ECDI es la seguridad de la navegación. Debe ser capaz de presentar la información cartográfica de forma actualizada. La presentación en la pantalla debe ser apropiada a la escala de la carta. El contenido de la carta de navegación electrónica y su presentación debe ser de manera estándar internacional. Los mismos tamaños de símbolos y textos deben ser presentados por todas las escalas específicas. Tienen que permitir efectuar el plan de derrota independientemente del monitoreo de la posición, que debe ser de forma continua. Tiene que ser posible la lectura de la posición del buque con coordenadas geográficas en el momento solicitado. Debe ser posible la producción de los datos almacenados de la derrota seguidas por lo menos en las 12 últimas horas. Si se introduce la información del radar u otra ayuda de navegación electrónica, esta no debe de agregar la imagen de la carta de navegación electrónica. Debe ser posible presentar la carta electrónica de navegación con el norte hacia arriba y si en otra dirección indicado claramente. Los datos usados en el ECDI deben ser producidos y originados por la oficina hidrográfica, o si no, podría correr el riesgo de ser alterado las cartas náuticas electrónicas por parte del personal a bordo. Ahora vamos a hablar sobre la información cartográfica y las actualizaciones de ella. La información que se usa en estas es el sistema de información y visualización de la carta. Son la información cartográfica más reciente con las correcciones de actualizaciones oficiales publicadas por un gobierno o con la autorización del mismo, un servicio hidrográfico autorizado u otra entidad estatal pertinente, siempre y cuando ésta sea bajo las normas establecidas por la Organización Internacional de Hidrografía. Por otra parte, tenemos el contenido de las mismas que son parte del SNC, que es System Electronic Nautical Chart. Estas son apropiadas para el viaje previsto y estarán actualizadas de modo que cumpla lo prescrito en la regla 5 del Convenio SOLAS. Por otra parte, tenemos que es posible modificar el contenido de las cartas náuticas electrónicas o la información de la CNES resultante de la conversión de la CNE. Cabe destacar que las actualizaciones y los datos de la CNE se almacenarán por separado. Por otra parte, tenemos que el SIBCE podrán aceptar las actualizaciones oficiales de los datos de las cartas náuticas electrónicas, proporcionadas de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Hidrografía. Esas actualizaciones pasarán automáticamente a la carta náutica. Cualquiera que sea el medio por el que se reciben, las actualizaciones se harán por un procedimiento que no interfiera con la presentación en pantalla que se esté utilizando. Por otra parte, tenemos que el SIBCE también podrá aceptar actualizaciones de los datos de las cartas náuticas electrónicas introducidos manualmente y dispondrán de medios sencillos para verificar los datos antes de aceptarlos definitivamente. Estos se distinguirán en la pantalla de la información de la carta náutica electrónica y en sus actualizaciones oficiales y no afectarán la claridad de su lectura. El Sistema Internacional de Cartas Náuticas Electrónicas mantendrá y presentará en pantalla, si así se solicita, un registro de las actualizaciones, incluida la hora de su incorporación en esta carta. Este registro debe incluir actualizaciones para cada carta náutica electrónica hasta que sea sustituido por una edición más reciente. En la descripción general del funcionamiento tenemos las condiciones de las alertas de carta durante la supervisión de la ruta, lo que incluyen el contorno de seguridad y otras alertas de la carta en la página Alert Parameters del cuadro de diálogo Route Plan. El nombre de la carta de usuario que se utilizará durante la supervisión de la ruta junto con esta ruta planificada en la página User Chart del cuadro de diálogo Route Plan.
Tenemos también el nombre del informe de notas que se utilizará durante la supervisión de la ruta junto con la ruta planificada en el cuadro de diálogo. Ok. En la parte para recalcular los valores de horario y ETA, los valores de horario y ETA se pueden recalcular en la página de optimización del cuadro de diálogo. Establezca como un mínimo el ETD en una hora de salida igual y defina los valores de optimización. Para comprobar y preparar la ruta para supervisar, hay que seleccionar la ruta de viaje en el modo de navegación de viaje. Haga clic en el botón de la ruta, seguido del botón seleccionar, o haga clic con el botón derecho del ratón en la indicación de la ruta en el cuadro de Route Information, que está ubicada en el borde derecho de la pantalla, y seleccionar ruta. Además de ello, hay que acotar que no se puede abrir una ruta si sus ajustes planificados no coinciden con los de la navegación. Ok, yo voy a hablar sobre las prescripciones operacionales y funcionales del ECDIS prescritas en la resolución del MSS 232 en su anexo 24. Aquí podremos observar cuáles son los requisitos mínimos que nos deben aparecer a la hora de utilizar el ECDIS, es decir, toda la información que nos debería arrojar y para saber que está operando de manera correcta. En el español vendría siendo el SIVCE, Sistema de Información y Visualización de la Carta, que es lo que conocemos del inglés ECDIS, es decir, es lo mismo, solamente que en español. Ok, podrá presentar en la pantalla toda la información del sistema de cartas náuticas, obviamente expresado con la carta náutica. En el ECDIS se podrá aceptar y convertir una carta náutica electrónica y todas sus actualizaciones en una tierra, de conformidad con la resolución técnica 3.11 de la OHI, es decir, la Organización Hidrográfica Internacional. Este método de suministro de cartas electrónicas se conoce como entrega de sistemas de cartas náuticas electrónicas. Además, la información que se muestra en el sistema de cartas náuticas electrónicas que pueda obtenerse en una pantalla durante la planificación y verificación de la derrota se subdivide en las tres categorías siguientes: la presentación básica de pantalla, presentación normal de pantalla y todas las demás información que ésta pueda arrojar. El ECDIS, la presentación normal de pantalla en cualquier momento, se podrá adoptar mediante una sola acción del operador. Cuando se encienda el ECDIS, después de haber estado apagado o tras un fallo eléctrico, este volverá a la presentación en la que se encontraba antes de apagarse o que ocurriera el fallo eléctrico. Asimismo, debe ser fácil añadir o suprimir información en la pantalla del ECDIS, ya que no es posible que este figure en la presentación básica de la pantalla. Para cualquier situación geográfica identificada por el operador, por ejemplo, escogiéndola con el cursor, el ECDIS debe presentar a voluntad del operador la información sobre los objetos de la carta con dicha situación. Asimismo, debe ser posible cambiar la escala de la pantalla siguiendo los pasos adecuados, por ejemplo, mediante valores o distancias de la escala de la carta en millas marinas. El navegante también podrá seleccionar una isobara de seguridad entre las isobaras facilitadas por el sistema de cartas náuticas electrónicas. No obstante, el ECDIS ha de resaltar más la isobara de seguridad en la pantalla con respecto a las otras isobaras. Sin embargo, si el navegante no especifica una isobara de seguridad, esta debe ser por omisión de 30 metros. Si la isobara de seguridad especificada por el navegante o la isobara de 30 metros no se encuentra en el sistema de cartas náuticas electrónicas presentada, la isobara de seguridad en la pantalla, por omisión, será la próxima isobara más profunda. También, si la isobara de seguridad en uso deja de estar disponible debido a cambios en los datos originales, la isobara de seguridad debe ser por omisión la próxima isobara más profunda, y en todos los casos descritos anteriormente se debe dar una indicación para esto. También el navegante podrá seleccionar una profundidad de seguridad. Cuando el navegante decide que aparezcan en pantalla sondas puntuales, el ECDIS ha de resaltar los puntos de profundidad igual o inferior a la profundidad de seguridad. La carta náutica electrónica y todas sus actualizaciones también deben aparecer en la pantalla sin que la información que contienen sufra deterioro alguno. Y también tenemos que el ECDIS
deberá disponer de medios para garantizar que la carta náutica electrónica y todas sus actualizaciones se hayan introducido correctamente en el sistema de cartas náuticas electrónicas. Los datos y actualizaciones de la carta náutica electrónica se deben distinguir claramente de la demás información que aparezca en pantalla. Ahora bien, toda esta información que se dio anteriormente es para saber que después de que el ECDIS haya recibido una actualización de cualquier tipo, todas estas funciones mencionadas anteriormente deberían estar operativas y sin ningún tipo de inconveniente. Así sabremos que el ECDIS está funcionando adecuadamente. Sin embargo, podemos realizar algunas comprobaciones. Por ejemplo, y esta información que les voy a dar es obtenida a través de un manual de un sistema ECDIS, que todos los buques tienen que tener un manual para este sistema. Por ejemplo, para comprobar la configuración de los sensores de navegación, entramos en las páginas System Sensor Settings y Local System Settings del menú general. Es decir, cuando tengamos un sistema ECDIS y queremos comprobar los sensores de navegación, accedemos a estas pestañas en el sistema y de esta manera podemos comprobar que esté funcionando correctamente. Asimismo, podemos comprobar los ajustes de la velocidad. Para esto, y aquí les voy a poner unas imágenes, se abre el menú y se hace clic en la pestaña SPD de la página System Sensor Settings y Local System Settings, que son las que le mencioné anteriormente, y aquí el usuario podrá seleccionar los sensores de navegación y ver sus valores actuales. Esta información se puede corroborar sabiendo la velocidad que tiene el buque, y podemos de esta forma saber que está funcionando correctamente. Como podemos ver en las mismas imágenes, el estado de la casilla de verificación indica si el sensor se utiliza o no para la navegación integrada. Si no se muestra ningún valor para un sensor, significa que el sensor no es válido. Se debe tener en cuenta que el contenido de estas páginas depende de los sensores que se utilicen en el barco. Además de que obviamente se tienen que seleccionar las correderas disponibles. También se tiene que tener en cuenta que la velocidad manual solo se debe usar en situaciones de emergencia, cuando no existe ningún punto de referencia de la velocidad que se tiene el buque. Además, los sensores de posición también están disponibles como orígenes de velocidad. Ahora bien, para comprobar los sensores de posición se debe abrir el menú. Aquí les dejo otra imagen y se debe hacer clic en la pestaña POSN de la página System Sensor Settings o Local System Settings. La etiqueta Prime y Second indican el tipo de sensor de posición. En la siguiente figura podemos observar que el Prime muestra el GPS 1 y Prime y Second indican el estado del sensor y su prioridad. Así que solo un sensor puede ser el principal. El resto sencillamente son secundarios o están en una posición de off o apagado. Cuando un sensor se desactiva, su estado cambia a secundario. Cuando el estado de su sensor de posición cambia a principal y había otro sensor principal, el estado del último cambia a secundario, por lógica. También se selecciona el sensor de navegación principal como el sensor que se considera más preciso y fiable, y se establece el resto de los sensores de navegación como secundario. Además, también tenemos en este sistema cómo restablecer el cuenteo de millas, o lo que conocemos como odómetro, que una comparativa es lo que tenemos en todos los carros, que nos indica cuánto ha sido el recorrido de la embarcación, bueno, en este caso pues. Así que para restablecer las millas del odómetro o el medidor de distancia se procede a lo siguiente. En la siguiente imagen podemos ver que se abre el menú y se le selecciona la parte de Voyage del menú Navi Log. Se hace clic en los siguientes botones según sea adecuado y se le da a donde dice Reset Trip, en donde se restablece la distancia. Y bueno, después de hacer todo eso, se le hace clic en el botón de Close para finalizar. Después de hacer todas estas comprobaciones y ver que lo que mencioné anteriormente está funcionando de la manera que nos prescribe que se funcione, podemos estar seguros de que el sistema ECDIS está funcionando correctamente después de haber recibido cualquier actualización, o bueno, si sencillamente queremos comprobar de que están funcionando según los parámetros, debería funcionar.